Comencemos, si le parece, por lo que la calle, o por lo menos los peruanos y peruanas en el sur, piden, ¿no? Ellos, hoy día en Juliaca, por ejemplo, se ha desarrollado un pasacalle enorme, doloroso, por la muerte de los peruanos y peruanas que cayeron el día lunes. El Ministerio Público ha abierto una investigación que, entre otros, tipifica esto como genocidio. Yo quería aprovechar su conocimiento sobre la materia, bueno, a ver, para que me diga si eso va o no va. A ver, en primer lugar, sin duda alguna, este es un momento doloroso y dramático para el país. En democracia es imperdonable que ocurran estas muertes y sin duda alguna tiene que haber responsables políticos. Pero lo que no se puede, Jaime, es romper el orden constitucional. En democracia, el uso de la violencia amenaza no solo la estabilidad política, sino el mismo sistema. Y acá lo que tenemos es una oposición, una izquierda radical que quiere el rompimiento del orden constitucional, que no quiere la solución de la crisis política. Lo que quiere, mediante el uso de la fuerza, es propiciar el caos. Y esa es la postura abierta, clara, manifiesta de Perú Libre. Quieren impulsar una asamblea constituyente al margen de la Constitución. ¿Eso qué cosa es? Impulsar un golpe de Estado. Quieren la renuncia de la presidenta Boluarte. Sí, esos mismos que cuando pedíamos la renuncia de Castillo decían que era inconstitucional. Esos cínicos hoy día piden la renuncia. Sí, esos cínicos que decían que la incapacidad moral permanente contra Kuczynski era constitucional y contra Castillo era inconstitucional, esos que usan políticamente la Constitución y que no creen en el Estado de Derecho, quieren la caída de este inexperto gobierno, porque ciertamente, Jaime, estamos frente a una presidenta que tiene un origen que no lo podemos olvidar. La señora presidenta Boluarte ha sido ministra durante todo el calamitoso gobierno del golpista Castillo. No solamente eso, sino si hacemos un poco de docencia, cuando se votó en la elección pasada, quienes votaron por Pedro Castillo votaron por Dina Boluarte. Se vota por plancha, se elige presidente y vicepresidentes, pero eso no se entiende del todo. Y además votaron por un dúo, Castillo-Cerrón, a sabiendas que el señor Cerrón era un condenado por el Poder Judicial, es decir, un delincuente, porque hay que decirlo ahora claramente. Cerrón es un delincuente y no creo que en una democracia un delincuente haya sido líder de la oposición. Y ese señor es el que impulsa, entre otros, el caos. Y ese caos lo tenemos que detener dentro del cauce constitucional. En primer lugar, exigiendo responsabilidad política, porque en democracia la responsabilidad política existe. La presidenta Boluarte, de acuerdo a la Constitución, es irresponsable políticamente. Valdría la pena que los señores parlamentarios lean, por lo menos ojeen la Constitución, y no continuamente estemos frente a estos casos escandalosos. Lo que ha hecho ayer el Parlamento, Jaime, que la gente quiere pasar rápidamente la página de encubrir al congresista Díaz, es algo bochornoso, nauseabundo. Y es en este contexto que este Congreso también tiene su cuota de responsabilidad. ¿Por qué actúa de esta forma el Congreso? Porque lamentablemente hay intereses electorales, hay intereses personales, político-partidarios. ¿Por qué el afán de Cerrón de elecciones ya precipitadamente? Porque es de los pocos de la izquierda que tiene la inscripción electoral. Esa es la razón. No es la prisa para salir y que el pueblo se pronuncie. Usted dice que Cerrón impulsa en parte estas movilizaciones. Claro, ¿sí? Perú Libre. Perú Libre. Perú Libre, claro, pero él es el jefe de Perú Libre. Solo que no se ha manifestado últimamente, está callado. Pero es que bueno,
el señor Cerrón insulta públicamente y como sabe que tiene responsabilidad penal porque es un delincuente, hay que decirlo claramente, actúa dando órdenes a sus parlamentarios. Hace pocos días usted ha tenido acá a un congresista de Perú Libre que, aprovechando la libertad que tiene en democracia, tergiversa, miente, cínicamente tergiversa los hechos y lamentablemente, hay que decirlo, la incompetencia, la impericia, no solo de la presidenta Boluarte, porque este caos se inicia desde que el pueblo mayoritariamente eligió al golpista Castillo, que está también desde su prisión impulsando y acusando nada más y nada menos que de golpista a la presidenta Boluarte. Esa es la realidad. Entonces eso ya es ridículo, ¿no? Ya, pero a ver, ¿qué mensajes entonces debe impulsar y promover el gobierno para encontrar el dichoso diálogo que no se encuentra y que no hay visos siquiera próximos de que se encuentren? En política los errores se pagan. La presidenta lamentablemente comenzó mal. Ese juramento diciendo que iba a estar hasta el 2026, esa rectificación rápida de convocar elecciones generales y la propia presentación de ayer del presidente del Consejo de Ministros, Otárola, que ha debido poner un mayor énfasis en la calidad de gobierno transitorio. Si ya la presidenta de la República públicamente ha reconocido la necesidad de convocar elecciones generales anticipadas, ese debe ser el objetivo. Y para ello tenemos que mantener el orden público, la paz. Nuestro país, Jaime, ha sufrido ya la violencia. Y sabemos que mediante el uso de la violencia no se solucionan los problemas, se ahondan, se agravan. ¿Queremos nuevamente otro enfrentamiento, más sangre, más muertos, más dramas familiares para el Perú? No. Yo creo que la mayoría de los peruanos somos gente de bien, que desea la paz, que desea el progreso, que desea el desarrollo y que desea que los problemas que tenemos se solucionen democráticamente y no de forma autoritaria. ¿Quién se hace responsable político por las muertes ocurridas en lo que va de las protestas contra la señora Boluarte, que suman 45? Ahí hay dos posibilidades desde el punto de vista constitucional: que los propios ministros involucrados asuman su responsabilidad política o que el Parlamento cumpla con su papel de hacer efectiva la responsabilidad política. Esa es una tarea del Congreso de la República. Esa es una atribución de los señores congresistas, no de estar encubriendo a congresistas acusados de violación. Es tarea del Parlamento inhabilitar políticamente a los golpistas como Torres o la señora Betsy Chávez, que hoy día se despacha como si fuera una demócrata ejemplar. Esas tareas no las está desarrollando el Parlamento. Pésimo, ¿no? Es un Parlamento deplorable, ¿no? Lo de ayer, Jaime, es un sinsentido, es un desastre. Es que uno dice, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que piensan? Parece que quisieran dinamitar la institucionalidad por dentro. Entonces, hay razón. Varios de Perú Libre, ¿eh? Bueno. Ojo, son de Perú Libre. Sí, bueno, todos los los de Perú Libre que dicen defender el orden legal, que dicen defender los derechos humanos, ayer, encubrimiento fétido a un tipo acusado de violación, que no es una acusación sin sustento, con peritajes médicos, con información de medicina legal. Es decir, a estos niveles de degradación estamos llegando. Esto hay que detenerlo. Por esa razón, con tranquilidad, con orden, hay que trabajar el proceso para tener unas elecciones generales dentro del marco constitucional, sin violencia, y para eso es fundamental el diálogo. No hay democracia sin diálogo. El diálogo forma parte esencial del sistema democrático. ¿Qué reformas tendrían que aprobarse? No muchas, por favor, porque no tenemos mucho tiempo. Los congresistas han comenzado siguiendo esta línea de autoflagelarse o autoboicotear la institucionalidad parlamentaria.
Empezaron diciendo reelección primero, bicameralidad para yo entrar por el atajo y al Senado. No digo que ninguna reforma sea buena o mala, de hecho me parecen buenas, pero no sé si el momento lo sea. ¿Cuáles deben ser las reformas mínimas? Hay que cerrar el camino a la vulneración de los preceptos constitucionales. El tema de la incapacidad moral permanente requiere una urgente reforma constitucional. Yo creo, de otro lado, que la renovación parcial del Congreso también es una necesidad. El mecanismo del derecho de disolución no ha funcionado porque o se ha desnaturalizado, no se ha empleado, tuvimos a un temeroso PPK que no lo utilizó, o luego de que el presidente Vizcarra disolvió, el Congreso presentó una demanda competencial, cuando nunca, en ninguna parte del mundo, luego de una disolución, zanja el problema político o la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. Es el pueblo a través del voto el que zanja. Ese tema, yo creo que ya renovación parcial. Para evitar que la gente, como ahora, grite, váyanse. A mitad de mandato, si hay elecciones, si el Parlamento hizo una buena gestión, se le confirma la mayoría parlamentaria. Si hizo una pésima gestión, como está ocurriendo ahora, hay la oportunidad para que el pueblo cambie y coloque parlamentarios. ¿Esas reformas nomás? Bueno, no creo que tengan 117, tiempo para más. Y agregarle al 117 que los investigados, procesados por corrupción y otros no participen. Es que, Jaime, o sean denunciados. Hemos llegado, por ejemplo, a casos como el de ayer. ¿Por qué razón, en un caso que no es delito de función, sino que es un caso notorio de delito común, eso no debería pasar por un proceso de antejuicio? Eso debería ir de frente al Poder Judicial y responder como cualquier ciudadano ante el Poder Judicial. Ciertamente que la inmunidad sirve para proteger al parlamentario por sus opiniones, por sus acciones legislativas, pero la inmunidad, el antejuicio, no puede servir para proteger crímenes tan execrables como los ocurridos, ¿no? Ahora, en el caso del Ministerio Público, le decía al comenzar la entrevista, genocidio no me suena. A mí me suena más homicidio culposo o doloso, lesiones graves, pero ¿por qué genocidio? Yo creo que ha hecho bien la fiscal de la Nación en investigar porque es su obligación. La tipificación. Claro. Esta es una discusión entre penalistas, he escuchado penalistas que coinciden con su postura legal, y creo yo que ahí sí hay un problema que es muy discutible y que va a ser difícil el proceso de indagación fiscal. En todo caso, yo confío que la Fiscalía en este caso corrija y también asuma casos que creo, como por ejemplo el de Evo Morales, debería ser también denunciado penalmente en el Perú. No sé si por traición a la patria. No, traición a la patria no, pero sin duda alguna por conspiración para impulsar una rebelión tiene que responder el señor Evo Morales. No basta la decisión del gobierno de impedirle el ingreso al país. Yo creo que hay que profundizar esto. En un comienzo, algunos folclóricamente apreciaban estas propuestas de una afiebrada República del Sur. Yo creo que esto hay que rechazarlo rotundamente. El Perú, de acuerdo a la Constitución, es un Estado unitario e indivisible y no debemos tolerar ninguna injerencia extranjera en asuntos internos. Ahora, la señora Boluarte, la presidenta de la República, tal como van las cosas, no adquiere del todo, no consigue del todo la legitimidad que le permita conducirse en estos 15 meses restantes hasta que se produzcan las elecciones en abril del 24. Las protestas, mientras tanto, aumentan y los actos vandálicos también. Evidentemente hay un propósito, y coincido con ello, de generar el caos y hasta la anomia y hasta la anarquía en algún momento para que eso sea a su vez un momento constituyente, ¿no? Que es lo que se sueña. Pero la presidenta está a la altura. Pero a ver, Jaime, un momento constituyente en medio de la violencia, en medio de una inestabilidad política, es absolutamente inaceptable. Además, ¿qué momento constituyente puede haber cuando la iniciativa es violar la Constitución para tener una constituyente?
ya sobre ese punto incidir, me parece a mí que es claramente una iniciativa golpista, y hay que decirlo. ¿Para qué nace la Constitución en el mundo? Para limitar el ejercicio del poder, para que la autoridad no pueda ir más allá de lo que establece la Constitución. Es un contrato social, ¿no? Y por lo tanto, los parlamentarios están obligados, se han olvidado, creo que han jurado la Constitución, están obligados a respetar la Constitución. Eso es lo que nos divide de la civilización, eso es lo que divide la civilización de la barbarie, eso es lo que divide la democracia de las dictaduras criminales como las de Cuba, Venezuela o Nicaragua, que cierto sector del Parlamento lamentablemente las defiende. Le decía si es que la presidenta está a la altura del momento. A ver, por más legal que sea toquemos madera, su presidencia. Jaime. Ajá. Su inicio no ha sido, y hay que ser claros, no ha sido pues auspicioso. Estas marchas, contramarchas, nombra un presidente del Consejo de Ministros que dura días. Ha habido un vacío de poder de 3 días sin gabinete. Nombra un jefe de la DINI y el día anterior al inicio de la protesta popular lo destituye. Pero esa es la persona que fue elegida por el voto popular. Por el voto popular y que ha accedido al poder mediante el mecanismo establecido por la Constitución, porque Castillo intentó un golpe de Estado. Y no se puede desconocer el acceso legal, legítimo de la señora Boluarte a la presidencia de la República, nos guste o no. Por eso siempre el voto es un acto de responsabilidad. El ex premier Pedro Cateriano con nosotros. Gracias.